versículos del 22 al versículo 31. Vamos a dar lectura rápidamente de este pasaje. Entonces Pablo, Hechos 17, versículo 22, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si existe una palabra en nuestro vocabulario más mal comprendida, y no solamente en el vocabulario teológico, sino también en el vocabulario del mundo, es la palabra religión. Es increíble que podamos decirnos cristianos y tratar de considerar o creer que el cristianismo es otra más de las religiones. Esta es una de las barbaridades más grandes que le podrían suceder a cualquier maestro de la Biblia o a cualquier estudiante de teología. Yo inclusive he leído libros donde mencionan el cristianismo como religión. Y esto es lo que ha llevado a que muchas personas puedan decir, bueno, el cristianismo es otro sistema más de pensamiento, es otra más de las ideologías, para poderlas colocarlas junto al judaísmo, junto al islam, junto al catolicismo romano, junto al fascismo, al comunismo, junto a todas las ideologías, o junto al ateísmo. Y cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, descubrimos que la Biblia no es un libro religioso. La Biblia no contiene absolutamente nada de religión. La Biblia combate todas las religiones del mundo porque son inventos humanos. La Biblia contiene un pensamiento que viene de arriba de nosotros, que baja a este mundo en la persona de Jesucristo y comienza a rebatir, comienza a destruir la ignorancia que nosotros nos hemos transmitido de generación en generación porque no conocemos o no conocíamos la palabra de Dios. La Biblia trata acerca de un rey y de un reino. Y cuando Cristo bajó al mundo, no nos bajó a traer otra religión. Nos vino a traer el reino de su Padre. La Biblia habla del Génesis al Apocalipsis de un reino que existe en el cielo, donde hay un solo Rey soberano, Dios y Señor de todo el universo y de todas las cosas que existen, visibles e invisibles. Este Rey que se encuentra allá arriba en la dimensión espiritual e invisible, envió y formó este cosmos. Cuando oímos en la Biblia la palabra mundo, es la palabra griega cosmos, que involucra a todas las galaxias y a todo el mundo físico. Dios creó un mundo visible, Dios vive en un mundo invisible, y le agradó a Dios
venir a este mundo y enviar y crear seres humanos que somos nosotros para colonizar el planeta Tierra. Ustedes que han leído acerca de las monarquías o de los reinos, que es el tipo de gobierno más antiguo que existe, saben lo que es colonizar. Es cuando un rey enviaba a sus súbditos a ciertas áreas geográficas y llevaban el mensaje del rey, la constitución del rey, las leyes del reino, y ese lugar se convertía en una colonia del reino. Por ejemplo, Inglaterra colonizó las Islas Malvinas, que están enfrente de Argentina, y adquirieron las Islas Malvinas. Las Bahamas, que están en el Caribe, los ingleses también las colonizaron, mandaron, ahí todavía honran a la reina, etcétera, etcétera. Y así encontramos diferentes formas en el mundo donde ha habido colonizaciones. Pues este planeta, Dios quería colonizarlo y mandó aquí sus leyes y su gobierno y nos las entregó a nosotros. Cuando Caín se rebela contra Dios y mata a su hermano, ahí nacen las religiones. ¿Qué cosas son las religiones? Son el intento humano por tratar de sustituir el gobierno de Dios en este mundo a través de buenas obras y de sacrificios. Entonces, si tú estudias todas las religiones habidas y por haber en toda la historia, tienen dos factores comunes denominadores. Todas las religiones, sin ninguna excepción, enseñan que para poder irse al cielo o para poder mejorar el karma o para poder ser mejores, se necesita ser bueno, hacer buenas obras. Y todas enseñan los sacrificios. Tienes que hacer algo, tienes que meterte en un convento, acostarte, golpearte, ponerte nopales, etcétera, etcétera. Es lo que caracteriza a las religiones. Y cuando Cristo desciende al mundo, nos trae un mensaje opuesto diametralmente al pensamiento humano, donde nos ofrece la salvación gratuitamente. Y eso choca contra el intelecto humano porque estamos acostumbrados y nos acostumbraron padres, abuelos y generaciones anteriores a que nosotros teníamos que seguir las tradiciones que nos inculcaron desde chiquitos. Y por eso la gente choca con los pensamientos de Dios porque no son nuestros pensamientos. La historia nos demuestra esta verdad. No ha existido una sola civilización. No ha existido una sola tribu en la historia humana. No ha existido ninguna cultura en la historia que no haya adorado a algo o a alguien. Y en todas las civilizaciones los egipcios les enterraban a los muertos y les ponían su espada, les ponían la comida. Algo les decía que había vida después de esta vida. Y así vemos las civilizaciones más antiguas como los sumerios, los asirios, los egipcios, los babilonios, los medos persas, los griegos, los romanos. Todos fueron incorregiblemente religiosos. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, era la época de la cultura, de la filosofía, del raciocinio y de todos los silogismos sabidos y por haber, y creo yo, sin temor a equivocarme, que no ha vuelto a existir en la historia ninguna cultura o ninguna época más con mucho más lógica y más profunda en su filosofía que la filosofía de los griegos. 250, 230 años antes de Jesucristo. La cuna de oro de los filósofos. Si los comparamos a Demóstenes, a Aristóteles, a Platón, a todos ellos, la mayoría de los filósofos creían en un Dios. Uno de ellos dijo, pienso, luego existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa. Esta causa yo no soy yo, esta causa tiene que estar fuera de mí. Si esta causa está fuera de mí, tiene que trascender algo que está más lejos de esta dimensión, y esto es Dios. Aunque no sabían quién era, llegaban a la conclusión a través de la lógica elemental de que había un Dios. Pero llegó el siglo XX. Y en el siglo XX salió Sigmund Freud, Carlos Marx, salió Friedrich Nietzsche, Hitler, y nunca en la historia ha habido tantos ateos como en el siglo XX. Pero ¿por qué esta soberbia del hombre cuando siglos atrás Blaise Pascal
Isaac Newton, Luis Pasteur, los más grandes científicos y físicos matemáticos de la historia fueron cristianos. Pero en el siglo XX alcanzamos la luna, las computadoras, las guerras mundiales, la pólvora, el avión, la gasolina, y se ha inventado lo que nunca se inventó en el siglo XX, ensoberbeció al hombre. Y no fue hasta 1975 o 1980, cuando aquí, principalmente en México y en Latinoamérica, se comenzó a aplicar la palabra de Dios a la clase media alta. Yo recuerdo todavía en el 78, 79, mis conferencias en la Universidad Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía, que me decían, ¿cómo puedes tú considerarte inteligente siendo cristiano? Eres un tonto. Porque principalmente en la Facultad de Economía prevalecía el ateísmo, ya que en esa época un expresidente de México, después del golpe militar a Salvador Allende en Chile, se trajo a todos los comunistas a México de maestros de la universidad a la Facultad de Economía. Entonces la facultad comenzó a producir una serie de licenciados en Economía y de doctorados en Economía ateos. Y comenzó a creerse que para en México ser intelectual y ser inteligente se tenía que ser ateo. Bueno, esas fueron esas épocas, ¿verdad? Y gracias a Dios que ahora los ateos son nuestro plato favorito. El apóstol Pablo llega en este tiempo en el que los filósofos comenzaron a discutir todo, absolutamente, lo que oían. Miren ustedes lo que dice en el capítulo 17, versículo 16, para que tengamos los antecedentes. Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Y tomándole versículo 19, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Era la época donde cualquiera que tuviera un rollo, como decimos ahora en el siglo XXI, ven para acá, súbete al Areópago, era como una colina en Atenas, queremos oír y expone. Y los filósofos, los epicúreos y los estoicos eran discípulos de un filósofo llamado Zenón, con Z, Zenón. Y los epicúreos y los estoicos creían unos en la razón y otros en el placer puro. No había ninguna otra cosa más importante en la vida más que seguir la razón pura y el placer. Ustedes saben que los griegos amaban a los hombres. Fue la época de más grande homosexualismo. Alejandro el Magno era homosexual. Adoraban, deificaron al varón. Los niños defectuosos los mataban y no los dejaban vivir. Fue una época terrible donde por eso todas las esculturas griegas se les llama el perfil griego. Eran perfectas en el cuerpo y en la cara. Entonces, ante esta situación, Pablo es invitado a predicarles el mensaje que ellos no querían o que no habían jamás escuchado. En el versículo 22 de nuestro pasaje, notamos en primer lugar la profunda religiosidad. ¿Me escucharon? La profunda religiosidad de los filósofos griegos. Vamos a leer. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy ¿qué? Miren ustedes qué tremendo es esto. Apunten la palabra griega que se tradujo religiosos. Es deisi, dai monesteros. Todo junto, es muy larga. Deisi, dai monesteros. Que viene de dos raíces, que es deisi, daimon, que es temor a los demonios. Deisi, dai monesteros, que significa temor a los demonios, y de ahí se deriva la palabra supersticioso. Si tú compras la Biblia en inglés,
Ellos tradujeron religiosos, en todo observo que son muy supersticiosos. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el ser humano, al no entender qué hay después de este mundo físico ni del mundo invisible, porque el ser humano con el razonamiento y sus presuposiciones filosóficas no puede abarcar más allá de la capacidad finita mental que Dios nos ha dado, trata de inventar o trata de meterse al mundo del más allá a través del temor que los demonios nos infunden por naturaleza. Y por eso todos los seres humanos están llenos de supersticiones. Escuchen, agua bendita, señal de la cruz, escapularios, estampitas de Juan Diego, patas de conejo, amuletos, piedras mágicas, pulseras de la energía, no tocar madera, no pasar debajo de una escalera, que no se te aparezca un gato negro, martes 13, piso 13 en un elevador, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas costumbres y tradiciones tienen una raíz y un origen, las supersticiones. Todas implican un temor. Si traigo un amuleto, ya no me va a ir mal, me va a ir bien. Antes de meter gol, si me echo una persinada, me va a ayudar Diosito para que meta el gol. Si salgo en la calle y me persino con mi mandado, las marchantas en el mercado, ¿verdad? Y lo primero que hacen con la primera venta, se persinan para que les vaya bien en todo el día. Todo esto que hacemos los seres humanos, lo hacemos por ignorancia. Ignorancia de las Sagradas Escrituras. Todas estas representan un temor interno por lo desconocido. Y sin saberlo, es el temor mismo de los mismos demonios, que tratan de provocar dentro de tu vida que si tú tienes un amuleto, una patita, un símbolo de buena suerte, que no toques madera, martes 13, etcétera, etcétera, vas a estar protegido de algo que ni siquiera saben qué es. Unos dicen que son ánimas en pena, otros dicen que son fantasmas, otros dicen que son apariciones, pero nada el ser humano puede saber si Jesucristo no hubiera descendido hace 2000 años a explicarnos el mundo invisible que nos rodea. Ahora, ¿por qué es que el ser humano, a través de toda la historia, ha sido supersticioso? Porque en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, la Biblia hace 3000 años por la pluma del rey Salomón escribió que los seres humanos llevamos dentro del alma la eternidad. La eternidad. Algo. No importa que sean aztecas, los aztecas veían la luna y la adoraban, las civilizaciones más ignorantes adoraban a los dioses, los griegos tenían millones de dioses, el dios del mar, el dios Zeus, el dios Apolo, la reina Afrodita, la diosa fulana de tal, eran increíble la cantidad de las personas más cultas en cuanto a la filosofía que adoraban. ¿Por qué? Porque algo dentro del ser humano dejó Dios. El hombre desde el jardín del Edén se rebeló contra su Creador y se desconectó de Dios espiritualmente. Pero el ser humano aún sigue teniendo dentro de su alma la imagen de Dios. Y precisamente porque Dios es eterno, llevamos la eternidad dentro de nosotros. Y es ese instinto que nos hace buscar algo que trascienda nuestra humanidad. Y si no sabemos quién es Dios, nos agarramos un tronco y le doy la forma de un santo, y ante lo que yo esculpí y ante lo que yo formé, después yo me hinco delante de ese santo que yo hice con mis manos, con la madera, con el cemento. Nos inclinamos ante las obras de nuestras propias manos. Porque somos incorregiblemente religiosos. Y nadie, ni un sociólogo, ni un psiquiatra, ningún filósofo te puede explicar este dilema del ser humano, que solo la Biblia nos explica. Muy bien, regresamos a Hechos 17, y en el versículo 23, notamos que Pablo les continúa diciendo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido.
al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Otra vez, el hombre adora lo que no sabe. El hombre adora lo que no conoce. ¿Y por qué sin conocer algo lo adoro? Porque existe en el alma el instinto de la adoración. No lo tienen los conejos, no lo tienen los changos, no lo tienen las jirafas, no lo tiene nadie en el reino animal. ¿Nunca has visto un grupo de conejos así? Ni a Chita tampoco así. ¿Por qué? Porque no está en su chip, en su software, en su programa que tienen en su mente. Dios no puso en ellos la eternidad. Ellos son guiados netamente por instintos nada más. Pero dentro de nosotros hay instintos y aparte hay algo que nos dice, hay algo después de la muerte, hay algo que trasciende y por eso tenemos que inclinarnos y tenemos que buscar a quien adorar. Y cuando yo no quiero adorar a nadie, como los ateos, me comienzo a adorar a mí mismo. Porque los ateos, por eso el ateísmo está considerado dentro de una religión, porque es un sistema de pensamiento donde no adoran nada externo, se adoran a ellos mismos. Ellos han concluido, como dice en el Salmo 14, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Para mí no hay nada que trascienda, no hay, como decía Carlos Sagan, el físico astrónomo que acaba de morir hace algunos años, para mí no hay nada fuera de mí de lo que yo puedo interpretar en el universo. Cuando alguien mucho más inteligente que él, que se llama Stephen Hawking, que es el sucesor de Alberto Einstein, un físico matemático en Inglaterra que está inmovilizado en una silla de ruedas y escribió el libro de la eternidad, dice, yo no puedo creer como Einstein que Dios haya jugado en el universo a los dados. Entonces, así tenemos una gama de pensamientos y de personas que se comienzan a adorar a ellas mismas, porque no quieren adorar a nadie, pero se convierten ellos en Dios. Ellos ponen las reglas de su vida, ellos ponen sus 10 mandamientos, ellos crean su propia moral y ellos deciden que no hay nada fuera de ellos mismos. Son dioses para ellos mismos. Todos los seres humanos pues llevamos en el alma la eternidad y por eso al no conocer lo que debemos adorar, adoramos precisamente lo desconocido, pero adoramos a algo o a alguien. Vayamos rápidamente a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Está antes de los Hechos. Juan capítulo 4. Y veamos que este fue el tema de una mujer sumamente inmoral, la mujer samaritana. La Chulis llevaba 5 maridos. Parece que los enterró en el jardín a los 5 de su casa. Y todavía cuando se encuentra con Jesús, la angelita, vivía con uno que no era su marido. O sea, por donde le vea ser una mujer, ¿verdad? De lo peorcito. La mujer samaritana. Ah, pero eso sí, el domingo de 11 a 12 iba a misa. Algo que caracteriza a los religiosos es eso. Creen que por tener una religión y cumplir con su religión un día a la semana, de lunes a sábado, ellos hacen las reglas para vivir. Pero mientras ellos cumplan, como se dice, con la religión, ya mi conciencia está limpia. Ya, pero en Navidad también, Al Capone mataba de enero a noviembre, todo mundo al que se lo ponía, Al Capone en Chicago, y en diciembre se disfrazaba de Santa Claus. Y les regalaba dulces a los niños. Y les cantaba Jingle Bells, Jingle Bells. Todos los narcotraficantes son profundamente religiosos. Los brujos, todos los brujos y las brujas tienen a San José, a la Virgen María, a Juan Diego, a la Virgen de los Lagos, a la Virgen de Lourdes, a San Juan Crisóstomo, a Santa Rita de Casia, pero eso sí, son brujos y consultan a Satanás. Como cuando comenzamos a usar un poco de lógica y a ahondar en el pensamiento humano, ¿cuántas contradicciones tenemos, verdad? ¿Cómo es posible que podamos nosotros creer que podemos ser religiosos y al mismo tiempo hacer nosotros las reglas? Pero este es el mundo de los que adoran lo que no saben. Bueno, esta mujer se encuentra con Cristo y dice el capítulo 4 de Juan.
En el versículo 15, que la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga a sacarla. Y Jesús le dijo, ven y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Inmediatamente la mujer, al escuchar a Jesús, que le dice la cantidad de hombres que llevaba en la lista, inmediatamente la mujer deduce, estoy enfrente de alguien que es profeta. Estoy enfrente de alguien que yo no sé quién es, pero me está diciendo la verdad. Que he tenido 5 maridos y aún con el que vivo no es mi marido. Entonces, esto impactó a la mujer profundamente. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y enseguida la mujer, vean ustedes lo que le comienza a expresar a Cristo. Nuestros padres, versículo 20, adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta mujer era inmoral, adúltera, fornicaria, y que borracha, parrandera y jugadora a lo mejor también. Pero inmediatamente lo que trae a colación es la religión. Porque ellos sabían que estaban ante un judío, porque los judíos no pasaban por Samaria, porque los samaritanos años atrás se mezclaron con los gentiles y los judíos que mantenían la raza pura los comenzaron a despreciar y no se atrevían ni a pasar por Samaria, le daban la vuelta porque los despreciaban a los samaritanos. Entonces, esta mujer inmediatamente trae la religión para comenzar a discutir con Cristo de religión. Mis padres me enseñaron que en la iglesia católica deberíamos adorar. O si eres budista, mis padres me enseñaron que Buda. O si eres protestante, que en la iglesia protestante. Si eres mormón, que en la iglesia mormona. Todos hemos heredado una religión X de nuestros padres. Y entonces cuando llegamos al cristianismo, viene la confusión que tuvo la mujer. Mis padres, profeta, me enseñaron que acá, ustedes dicen que en Jerusalén. O sea, esta mujer estaba confinando a Dios y limitando a Dios a un lugar geográfico. Que si no entras debajo de ese edificio donde tus padres te dijeron que estaba Dios, no está Dios fuera del edificio. ¿Acaso no fue lo que nos enseñaron a nosotros? Yo recuerdo cuando era niño, mi abuelita, al entrar a la iglesia a la que pertenecíamos todos aquí en México, entrábamos a la iglesia y olía incienso y nadie hablaba, todos cara de Juan Diego ahí adentro, así. No puedo decir, no rompen ni un plato. Yo no sabía ni qué pasaba. Párense, siéntense. La persona que oficiaba en un lenguaje en latín que yo ni entendía lo que estaban diciendo. Pero salíamos y ajúa que viva Zapata. Pero mientras llegábamos, desde que entramos a ese edificio, nos enseñaron, al pisar ahí está Dios. Y si tú querías orar o yo quería buscar a Dios, tenía que ir al edificio e hincarme ahí porque me enseñaron que ahí encuentro a Dios. Ante una estatua que los hombres hicieron y fabricaron con sus manos. Jesús le contestó a la mujer y le dijo, mujer, créeme. Esta es la respuesta a todas las religiones y a todos los que están buscando quién tiene la verdad. Le tenemos que creer a Jesús. Ahí comienza el inicio de nuestra búsqueda. Mujer, créeme. Y cuando nos enfrentamos con Jesucristo, no hay más que de 2 caminos. O creemos las palabras que Él nos dijo y el mensaje que Él nos trajo del cielo, o les creemos a los hombres. Que hemos inventado todo este sistema de ritos, de liturgias y de oración que no tienen su origen en el cielo, sino en el corazón y en la filosofía humana. ¿A quién le quieres creer? Entonces, cuando venimos al cristianismo, no venimos a una religión, venimos a un hombre que se llama Jesucristo. No vienes a un sistema ortodoxo, ni vienes a un sistema como el de Confucio, de reglas de oro, de leyes, de ritos, de liturgias, de ceremonias, que te tienes que hacer esto, que te tienes que poner una banda aquí, que nada de eso es el cristianismo.
El cristianismo es encontrarte con el hombre que bajó del cielo hace 2000 años, que abrió sus brazos en la cruz, que dio su vida por nosotros, que resucitó y venció la muerte y nos invita a que vayamos a Él. Él no nos trajo una religión, nos trajo una relación. Vino a restaurar el reino que habíamos perdido con su Padre. Por eso tú puedes pertenecer a una religión e irte al infierno. Tú puedes ser católico, bautizado y remojado y te condenas. Tú puedes ser protestante porque naciste en la Bautista o naciste en Vida Nueva. Como dicen, yo nací cristiano, nadie ha nacido cristiano. Tienes que convertirte, algún día en tu vida tienes que enfrentarte con Jesús. Y si tú no entiendes eso, vas a vivir toda la vida confundido, igual que la mujer samaritana. Mis padres me dijeron que aquí, ustedes dicen que por allá, mujer, créeme. Y continúa Jesús, viene la hora cuando ni en ese monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. ¿Por qué? Porque ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Quién es un cristiano? Una persona que ha descubierto cómo adorar a Dios. En espíritu y en verdad. Ese es un cristiano. No alguien que llega solamente, se para en su religión, nomás levanta las manos, se agacha. Por ejemplo, el otro día estaba platicando con unos musulmanes allá en Estados Unidos y les digo, cuando ustedes se agachan y le hacen así en el suelo, etcétera, etcétera, ¿a quién le están hablando? Y se me voltea y me dice, ¿cómo que a quién le estamos hablando? Le digo, sí, ¿a quién? O sea, se están tratando de comunicar con algo, sientes en tu espíritu que están en contacto con alguien. Me dice, no, es solamente un rito mecánico, impuesto en nuestra religión sin que intervenga mi espíritu ni mi razonamiento. Y esa es la mente, no solamente de los musulmanes, sino de todos los religiosos. Llegan a su templo, a su iglesia, no saben ni por qué están ahí. Se paran, se sientan, siguen todo de la boca para afuera. Pero su corazón y su alma no han hecho contacto con su Creador. La hora viene, versículo 23, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Quién es un cristiano? Un verdadero adorador. ¿Y sabían ustedes que dentro de las filas del cristianismo se estaba convirtiendo también esto en algo mecánico? Hasta, gracias a Dios por el movimiento carismático, ¿no? A pesar que se fueron a tantos extremos, vino de alguna forma otra vez, me acuerdo cuando Marcos Witt, yo estuve con él en el 84, vino aquí a Reino Ventura y comenzó a meter un tipo de adoración donde no estaba la gente acostumbrada. Y así usó a él, a Jesús Adrián y a Danilo Montero, a Miguel Casina, y comienza Dios a levantar gente que comienza a inspirarlos para adorar a Dios. Porque llegabas a las iglesias y era solamente santo, 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 siéntense, párense, y estábamos cayendo en el automatismo o en la mecánica de las religiones, sin que hubiera nada en el corazón. Y ahora llegamos a la iglesia y tenemos que comenzar a adorar a Dios. Y tú lo vemos desde aquí del púlpito, los cristianos que comienzan. ¿Por qué las manos? Porque es una expresión en la que tratas como de alcanzar el cielo. Y comienzas, Padre Santo, 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 pero ahora lo sientes, levantas la mano, te cierras los ojos, sientes, lloras, tus emociones están involucradas, estás comenzando a aprender a adorar a Dios. Y es triste que tantos cristianos lleguen a las iglesias ahorita y lleguen otra vez secotes, hay como nopales ahí parados, no levantan nada porque dicen que somos ridículos, dicen que esto y el otro, no han todavía sido tocados por el Espíritu, ni han verdaderamente volcado su corazón, ni han descubierto la adoración. Es tristísimo y patético esto. Que tengas 5 o 10 años sin cristiano y todavía tengas cara de nopal. Seco, seco. Regresamos a los Hechos y vemos pues que el apóstol Pablo comienza a revelar a ese Dios en el versículo 24 que ellos adoraban sin conocer. El Dios que hizo el mundo, versículo 24, Hechos 17. Y comienza Pablo a anunciarles a ese Dios que no conocen
¿Cuál es la misión de nosotros? ¿Cuál es la misión de nosotros? Hechos 1:8. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán. ¿Cuál es nuestra misión, amados santos? Anunciarle al mundo al Dios vivo y verdadero. Abuelita, tío, amigo, maestro, todo lo que ustedes hacen, venimos nosotros a darles este mensaje. No es de nosotros el mensaje, no es mi filosofía, no es mi verdad. Vengo a decirte lo que la Biblia dice. Vengo a anunciarte al Dios vivo y verdadero. Este Dios que adoras sin conocerle ni sabes quién es, se ha revelado a nosotros. Le interesas de una forma de sobremanera. Quiere entrar y tocar tu corazón. Quiere cambiar tu vida. Quiere transformar tu matrimonio. Quiere transformar tu familia. Es ese Dios que se preocupó al formarte en el vientre de tu madre. Le interesas tanto, tanto, tanto que dio su vida por ti en una cruz. Y así comienza el apóstol Pablo hablando. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo procede a explicarles que Dios, siendo el creador de todas las cosas, tiene que haber un principio. Y la física y la ciencia comprueban ahora que tuvo que haber un principio en el universo. Que no pudo el universo ser eterno. ¿Por qué? Por las mismas leyes de la primera y la segunda ley de la termodinámica. Las leyes físicas demuestran que hubo un principio en el universo, por lo que tiene que haber un deterioro también. Este reloj que yo tengo, me lo encuentro y voy en el desierto y me encuentro este reloj que está caminando un secundero alrededor. ¿Qué probabilidades hay? Si soy inteligente, de deducir que las arenas del desierto formaron esta maquinaria. Pues la maquinaria del ser humano es infinitamente más complicada que el mecanismo de un reloj. ¿Cómo es posible que la gente pueda decir, nos hicimos de la nada? La sangre, la maravilla del nervio óptico, la maravilla de los huesos del oído, las millones de neuronas en el cerebro conectadas, todo interconectado, mi hígado con mis riñones, con mi estómago, con mi esófago, mi sangre, mi sistema digestivo, mi corazón, todo. ¿Cómo es posible que se haya diseñado solo? Es como encontrarte un motor de Volkswagen y decir que las arenas y el basurero lo construyó. Y el acumulador, la bomba de la gasolina, los pistones, todo se formó y todo se acomodó para que funcionara un carro. Es la misma estupidez que decir que venimos del chango o que somos el resultado de un accidente. Pero el hombre profesando ser sabio se ha convertido en un necio, como dice el libro de Romanos. Dice el versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, porque Él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. Ese Dios que nos da la vida biológica y la vida espiritual es la vida que Él vino a darnos en este mundo en la persona de Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 1 dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida de donde proviene todo se manifestó bajo este mundo. El que nos dio la vida lo colgamos en una cruz. Escúchenme, ¿quién fue el que colgó a Cristo? La religión. El espíritu religioso. ¿Quién fue el que más odió a Cristo? Los religiosos. Ahí está, otra vez comprobado. Las religiones odian la verdad. ¿Por qué? Porque es el método más sutil de Satanás para operar. ¿Ustedes creen que el Satanás solamente trabaja en las cantinas y en Tepito, y a través de las drogas, y a través del sexo, etcétera, etcétera? El medio más ad hoc, el caldo para donde hierve mejor el agua de Satanás es a través de las religiones. Porque es el método donde aparentan ser buenos los seres humanos.
Por eso el que va a venir a ayudar al anticristo en Apocalipsis 13 aparece con 2 cuernos como de cordero. Nunca el ángel de luz es más engañador que cuando trae la Biblia debajo del brazo. Satanás se disfraza como ángel de luz, no dice como Frankenstein. Y en penúltimo lugar, dice el versículo 26, que Él ha hecho de una sangre a todo linaje de los hombres. Esto es increíble a la luz de la biología, a la luz de la ciencia, a la luz de la geografía, a la luz de la física, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto hace 2000 años contradecía la evolución. Sabemos que hay sangre RH positiva, RH negativa, sangre universal, pero es sangre humana. Dile a tu maestro que te dice que vienes del chango, que cuando esté en la ambulancia en la Cruz Roja, le traigan un chango para que le haga una transfusión. ¿Por qué, verdad? Porque no hay los elementos que puedan congeniar con la sangre. Un negrito me puede dar sangre, un asiático me puede dar sangre, porque aunque él tenga, vuelvo a repetir, diferentes tipos de sangre, es sangre humana. No hay ningún tipo de sangre subhumana. Entonces, esto es increíble que la Biblia hace 2000 años, que fue cuando se escribió Hechos, hace 2000 años, nos dijera que de un solo linaje ha hecho la sangre de todos los seres humanos. Pero además, dice el apóstol Pablo, que nos ha prefijado para que habiten sobre la faz de la tierra. 1969, el hombre llega a la luna por primera vez. Y ahora están planeando la luna de miel en la luna. Y Dios hace este planeta increíble. Y le pone una capa de ozono para que los rayos del sol entren y entren perpendicularmente y no nos quemen. Fabrica Dios un gas con oxígeno, hidrógeno y otros componentes para que cuando hagamos exactamente la combinación perfecta que existe en el aire sea la que mantenga nuestro corazón latiendo y respirando. Hace manzanas, frutas, peras, chabacanos para que también de manera accidental yo me la lleve aquí a la boca, y eso es exactamente lo que yo necesito para mi estómago y para mi nutrición. Todo está interconectado. Hace el agua en este planeta, hace la luna, hace el sol, hace todo para que aquí, en este planeta, lo colonicemos y habitemos. Pero no queremos acá, nos queremos ir a Marte, queremos ir a la Atlántida, queremos ir al centro de la Tierra. El hombre inconforme por no conocer lo que Dios nos ha dado, nunca está contento con lo que Dios le da. Increíble, pero así es como dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice aquí la Biblia? Que jamás el hombre conquistará el espacio. Escúchame esto. Físico, matemático y señor astrónomo. Hemos llegado allá, hemos mandado sondas, Plutón, Marte, etcétera, etcétera, pero Einstein dijo lo siguiente: la conquista del espacio es imposible para el ser humano por 2 razones. 1, la velocidad, y 2, el tiempo. ¿Tú sabes a cuántos años luz se encuentra Plutón o la galaxia más cercana? ¿Tú sabes que la velocidad de una nave, si fuera más que la velocidad de la luz, se desintegraría el astronauta dentro de la cápsula del espacio? Y además, como el tiempo no existe, el tiempo no existe, de ahí la famosa fórmula m igual a mc al cuadrado, que significa la relatividad del tiempo. Si tú sales de la Tierra y te vas en una nave a Marte, y aquí es 1990, y allá, aquí abajo pasaron 1902 años, 1992. Cuando tú bajes, aquí pasaron 5 años y allá pasaron 6 meses. Porque el tiempo en el espacio no existe, es relativo. Entonces, si conquistáramos y nos fuéramos a una galaxia, la guerra intercontinental, la guerra de las galaxias, dejaríamos de tener familia y nos desintegraríamos totalmente. Entonces, hemos hecho pininos en el espacio, pero la Biblia hace 2000 años dijo: Dios nos prefijó el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación, para que habitemos aquí, en este preciosísimo Xochimilco. Imagínense irse luna de miel a la luna en lugar de Cancún. ¿Qué ves en la luna? Hasta el amor vas a perder allá. Y todo esto, para terminar, dice el capítulo 17, versículo 27, para que busquemos a Dios. Ante toda esta maravillosa creación, Dios espera que con la inteligencia que nos ha dado y la mente que nos ha dado,
podamos comprender su obra detrás de todo y concluir que es imposible que no exista un diseñador inteligente ante una creación inteligente. Esto es lógica elemental, mis queridos ateos. El planeta Tierra tiene una inclinación exacta de 23 grados y medio sobre su eje. Gira a una velocidad perfecta de 24 horas sobre su eje y se traslada al mismo tiempo alrededor del Sol en 365 días, minutos y segundos. Gracias a este movimiento perfecto y a esta inclinación de la Tierra, hay vida en la Tierra. Gracias a la velocidad de la Tierra no se congelan los polos. Gracias a la distancia que la Tierra tiene en su movimiento alrededor del Sol, hay 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Hasta eso no nos aburrió Dios con 4 temporadas diferentes. Pero a nosotros no nos gustó cómo gira la Tierra, ni cómo da la vuelta, y envenenamos el agua, el aire, la comida, y todo hemos hecho del planeta Tierra un basurero. De esto voy a hablar el domingo en el mensaje de los jinetes del Apocalipsis. Hemos acabado con la ecología, con los bosques, con todo, y ahora ya no hay estaciones. Ya no hay estaciones. Ya llueve cuando no debe llover, el calor es insoportable, y predicen este año de los más calurosos de toda la época de la historia humana. Los polos se están descongelando ya en la Antártida y en el Ártico. Ya el planeta Tierra, 500 millones de kilómetros cuadrados se ha perdido de ozono en la Antártica, en el Polo Sur. En la Tierra del Fuego, los pastores están quedando ciegos porque ya no hay ozono en el Polo Sur. De que todos los fluorocarbonos que hemos emitido a través de los gases hemos envenenado totalmente, hemos acabado con el planeta Tierra, pero nos creemos dioses. Y creemos que van a venir los ovnis a arreglar todo, y la época de Acuario, y el marihuano de tu gurú. Y dice la Biblia en el versículo 28, porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, porque esta es la única razón por la cual yo puedo respirar y tú puedes respirar. Yo cuando me acuesto no le digo a mi corazoncito, sigue latiendo, ni tenemos un botón para que el corazón siga latiendo. Al perder la conciencia y al entrar al estado inconsciente, cuando soñamos, sigue bombeando la sangre nuestro corazón. Pum, 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 pum. Y sigo respirando y yo ya estoy inconsciente, yo no estoy dándole órdenes, es Dios el que le está dando órdenes a mi corazón que siga latiendo. Y en cualquier momento Dios para tu corazón y mi corazón. En Él somos, en Él nos movemos, en Él existimos. Dichoso el varón que tenga su corazón en Dios. Y finalmente dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Es una orden del cielo, arrepiéntete en esta noche. Arrepentirse significa cambiar tu estructura mental. Es la palabra griega metanoia. La palabra griega shuv, S-C-H-W-B grande. Shuv en el hebreo, metanoia en el griego. Significa cambia tu estructura mental. Deja tu ateísmo, deja tu homosexualidad, deja tu lesbianismo, deja tu drogadicción, deja tu pornografía. Cambia tus pensamientos. Yo te puedo ayudar a cambiar esa estructura, esas barreras que tienes en la mente, esos programas y esos chips que te metiste y que te metió tu maestro y tu familia tal vez. Vengo a romperlos, dice Dios. Vengo a romper y acabar con la ignorancia y a sembrar la verdad en tu corazón para que seas libre verdaderamente y me puedas servir y me puedas adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué ordena Dios a los hombres ahora que se arrepientan? Porque viene el día del juicio. Dios ha establecido un día en el que tú vas a ser juzgado y yo voy a ser juzgado. Y si nosotros creemos en Jesucristo en esta noche, Él en la cruz llevó nuestro juicio. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a juicio. No vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Porque de tal manera te ama Dios, dice la Biblia, que dio a su Hijo Jesucristo. Para que si tú crees en Él en esta noche, no te pierdas, sino que tengas la vida eterna. ¿A quién le quieres creer? Esto va a decidir el futuro de tu alma. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá. Gracias, Señor, por habernos dejado tu constitución, por habernos dejado tus leyes,
porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. No somos dioses. No tenemos el control del palpitar de nuestro corazón y de nuestra vida. Nosotros no fuimos los que inventamos nacer, ni sabemos cuándo hemos de morir. Y precisamente porque vivimos a la luz de la eternidad y con la eternidad delante de nosotros, tú nos mandas que nos arrepintamos, que creamos el mensaje del Evangelio de tu gracia en la persona de tu Hijo Jesucristo, que tú enviaste hace 2000 años a morir en una cruz. Y el mundo odió la verdad, porque el mundo odia la verdad. El mundo ama sus supersticiones, el mundo ama sus religiones, el mundo ama sus mentiras. Y colgaron en una cruz aquel que dijo que era la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. Esto nos habla de la profunda irracionalidad de la mente humana, de lo contradictorio que somos, de lo autodestructivo que somos, de cómo es más fácil que crean la mentira que la verdad. Pero tú sigues hablándonos con tu palabra, diciéndonos: yo soy Jesús, la estrella resplandeciente de la mañana, el pan que descendió del cielo, el principio y el fin, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y vengo a darte vida y vida en abundancia. Vengo a decirte que hay un propósito para vivir, hay un sentido en tu vida, si tú me conoces y me invitas a tu corazón en este momento, en que yo estoy tocando la puerta de tu vida para que me permitas entrar. Todos ustedes en esta tarde que aún no tienen a Jesucristo en su vida, tal vez tienes una religión, pero no tienes a Jesucristo. No tienes una relación personal y viva con Él. Invítalo a tu vida. Es una decisión de tu voluntad. Él no puede forzar tu vida porque tienes un libre albedrío. Somos agentes morales que podemos determinar cómo vivir y dónde pasar la eternidad. Si tú quieres invitar a Cristo en esta noche, ahí desde tu lugar dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, perdóname mis pecados. Creo que en una cruz tú pagaste por ellos mediante el derramamiento de tu sangre preciosa. Creo que a los 3 días te levantaste entre los muertos, y porque creo que vives, te invito a que entres a mi corazón. En este instante, Señor Jesús, como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Te pido que me des el poder de vivir para ti. Ayúdame a cambiar la estructura de mis pensamientos y moldearlos conforme a tu verdad. No conforme a los hombres, ni a los filósofos, ni a los escritores, sino conforme a ti, Señor, el Hijo del Dios viviente. En el nombre de Jesús. Amén.